Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y en el capítulo de hoy vamos a hablar de recomendaciones para tener una buena postura. Y es que si bien es cierto, cuando ya nos sentimos un poco aliviados de superar poco a poco el COVID-19 y también de haber dejado buenas prácticas como el teletrabajo, hay que hablar de esos espacios adecuados para tener una buena postura. Pero no solo quienes se quedaron con el teletrabajo deben concentrarse en que la columna se encuentre bien. También quienes de pronto ya retornan a clases por el excesivo peso de las maletas, o las mujeres, sus bolsos absolutamente pesados, o el uso de calzado adecuado. Cómo cada uno de estos detalles están afectándonos de manera seria. No solo se trata de vernos derechos y elegantes, también se trata de las consecuencias para nuestro estado físico y calidad de vida futura. Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. A pesar de la nueva normalidad, muchas empresas decidieron seguir trabajando de forma virtual. De esta manera, los trabajadores adoptaron en su hogar espacios para desarrollar su trabajo de oficina, aunque no todos con las condiciones óptimas que se requieren para que la salud no se vea afectada. Una de las consecuencias más relevantes del teletrabajo son los dolores de cuello y espalda, como consecuencia de malas posturas, exceso de horas laborales y ausencia de mobiliario adecuado para desarrollar las tareas. Según los expertos, 5 de cada 10 personas están teniendo problemas en la región lumbar después de la pandemia por COVID-19. Aunque este tipo de padecimiento puede darse por diferentes causas como factores hereditarios, traslado de cargas, malas posturas o posturas sedentarias. Y como siempre en este espacio tenemos un experto invitado, pero esta vez, volviendo a la normalidad, pues estamos en la presencialidad. Nos acompaña justamente Alexandra Forero. Ella es fisioterapeuta, especialista en manejo de columna, seguridad y salud en el trabajo. Alexandra, bienvenida y qué gusto que nos acompañes. Paola, buenos días, muchas gracias. Alexandra, nosotros hablamos de esa modalidad del teletrabajo que se quedó en algunos casos. Entonces, primero concentrémonos en esos algunos casos del teletrabajo y luego vamos a hablar de quienes volvimos hacia la presencialidad y nos sentamos así, en el bordecito para no caernos, ¿cierto? Para sostenernos. ¿Qué tan adecuada es la presencia de un espacio que no solo nos genere tranquilidad, sino que permita estabilidad con la columna vertebral? ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando nos empezaron a decir, vamos a la casa a trabajar, pues nos tocó coger la silla del comedor y casi que ubicarnos en cualquier mesita que había por ahí o en el mismo comedor. Entonces, pautas importantes, ¿a qué altura realmente debe estar la silla? ¿Qué tipo de silla debe ser? ¿Y a qué altura los brazos y el teclado del computador? Bueno, te cuento que esos son parámetros súper importantes. El tema de la pantalla es algo que empezó a generar muchos daños a nivel cervical, es decir, a nivel del cuello como tal. Entonces, súper importante las pautas, que nuestro cuello esté completamente recto, es decir, que no estés mirando o digitando hacia abajo, sino que la pantalla o el monitor esté completamente elevado para que tu cuello esté recto. Listo. Eso tiene que ser fundamental. También importante que los brazos como tal estén siempre aproximadamente hasta hasta este nivel en el escritorio. Como si fueran 90 grados más o menos, sí, o más. Se tienen que mantener a 90 grados, pero siempre, si esta es mi mesa, si este es mi escritorio, lo ideal es que hasta este nivel pueda estar los antebrazos puestos sobre el escritorio. Ok, perfecto. Cuando también hablamos de esta modalidad, digamos, para conectarnos con nuestro trabajo y bueno, con las redes sociales, porque no, ahora estamos siempre pendientes del celular. ¿Esto es malo? ¿Realmente nos toca así como pues en la calle tal vez no, pero de pronto en otro espacio? De acuerdo, mira, es muy importante el uso del celular, que también ha generado, nosotros decimos que en la medida en que hemos evolucionado en temas digitales, en temas de comunicación, hemos involucionado en temas anatómicos. Entonces, ¿qué pasa? Con el uso del celular, la recomendación que siempre le doy a los pacientes es la siguiente: vamos a elevar el celular pero pegando los brazos al cuerpo, porque si no, después vas a tener dolor de hombro o de brazos, ¿ves? Entonces lo ideal es que nuestro cuello esté completamente recto, siempre pegando los brazos al cuerpo.
Ok, bueno, y aquí obviamente también hacemos examen ocular de paso y ahí vamos descubriendo si estas pantallas azules, como ya le habíamos tocado en otro capítulo, también nos están afectando la salud visual. Cuando nosotros hablamos de este tipo de posturas, evidentemente hay quienes están casi 8 horas con este tipo de posturas y no necesariamente 8 horas en el celular, pero es que uno, miren, lo toma a cada instante. ¿Qué hay que hacer? Eso de pausas activas, ¿cómo funciona realmente? Porque cuando nos dicen pausas, no, un cafecito, y uno se va y se toma café y sigue mirando el celular hacia abajo y realmente no está haciendo nada con la columna. Mira, las pausas activas, yo siempre le digo a los trabajadores y cuando hacemos estas visitas en las empresas, las pausas activas son una herramienta preventiva. ¿Preventiva para qué? ¿Qué es lo que yo quiero prevenir o qué es lo que yo busco al hacer pausas activas? Primero, evitar alguna presunta enfermedad de tipo laboral. Túnel carpiano, hernias discales, epicondilitis, que son estos dolores en los codos que mucho más allá de ser solamente dolores, lo que generan son cambios en la calidad de vida de los pacientes, no poder dormir, no poder tener una vida normal y aguantar este dolor todos los días de su vida. Entonces es muy importante que las pausas activas se conviertan en una herramienta personal y muchas veces grupal para contrarrestar esos efectos. Y entonces, Alexandra, cuando nosotros hablamos de pausas activas, pues es que son minuticos realmente que uno alcanza a descansar. Entonces uno dice, o estiro la mano, ¿no? O hago el de la mano, o hago el del cuello, o ya me tocó pues conectarme a la siguiente reunión. Entonces, ¿cuáles podrían ser unos ejercicios básicos que sí deberíamos tratar de hacer, incluso si aún estamos conectados en la pantalla? Bueno, importante, pausas activas cada 2 horas. Si yo permanezco más de 2 horas sentado en mi puesto de trabajo, pausas activas sí o sí cada 2 horas. Importante, los brazos acá para liberar nuestro túnel carpiano. Este ejercicio donde yo presionaba, digamos que ya está un poco, como lo decimos coloquialmente, mandado a recoger. Ya la idea no es presionar acá y generar esa presión sobre el túnel carpiano, sino que podemos hacer solamente este ejercicio. Mantenemos de 10 a 15 segundos, luego bajamos sin generar tensión de 10 a 15 segundos también. Esos nos pueden ayudar. Perfecto. ¿Y para la espalda? Para la espalda, muy importante también. En cuanto a estiramientos, y tú lo decías hace un rato, lo mencionabas, y es que debemos tener en cuenta primero que las pausas activas no están relacionadas con levantarme por el café, con levantarme a enviar un mensaje, levantarme a hablar con mi compañero. No, las pausas activas deben involucrar movilidad articular y deben involucrar estiramiento. Otro ejercicio que ya no está indicado médicamente y que muchas personas suelen hacerlo es bajar a tocar la punta de los dedos de los pies. Eso ya no se hace. Claro, porque uno está tieso y de un momento a otro, ¡pum!, se estira durísimo y lo que hay es un lumbago al otro día. Exactamente. Tenemos una pequeña pausa, ya seguimos hablando de estos tips, recomendaciones, como lo quieran llamar ustedes, justamente para quienes se quedaron en el teletrabajo, para quienes están en sus oficinas, y más adelante hablamos si acostaditos en la cama viendo el computador es una medida saludable. ¿Cómo cuidar nuestra espalda? Ese es el tema hoy en Más Salud en tus Manos, justamente porque ahora con esta nueva normalidad tenemos el computador de pronto por cuestiones de teletrabajo o simplemente porque en la cama nos resulta más cómodo, yo acomodo la almohada y tengo los pies estirados, y Alexandra justamente me mira con cara de angustia. Alexandra Forero, nuestra invitada, ella es fisioterapeuta especialista en manejo de columna. ¿Adecuado o inadecuado? Inadecuado, Paola, eso no se debe hacer. Nosotros debemos en nuestra casa tener instalado o adecuado, tratar de buscar la mejor manera para que ergonómicamente nuestro cuerpo esté bien ubicado. No cama, no sofá. No sofá. No. ¿Por qué si el sofá me resulta tan maravilloso? Tengo aquí un sofá, entonces pongo el computador aquí al ladito y chequeo mi serie en el televisor y aquí voy adelantando trabajo. ¿No? No. Acuérdate que lo más importante es que nuestra columna esté apoyada, y aunque el sofá nos da esa posibilidad a nivel cervical, esto va a ser muy malo. Esta va a ser la postura que yo voy a asumir siempre que esté en el computador, en el sofá o en una silla. Entonces, en la cama, perdóname. Entonces, esta posición, no. Lo más importante es buscar una silla que nos dé también soporte. Okay. En algunas casas lo que hacen algunos trabajadores es que toman la silla del comedor, que no sería lo adecuado.
pero si no tenemos otra opción, ubicamos un cojín, una almohada que nos pueda dar soporte y la idea es que nuestra espalda esté siempre con apoyo. Y la espalda con apoyo debe estar así, porque es que hay gente que pone como más bien como un rollito, entonces queda como sacando barriga un poco, así muy derecha, o realmente simplemente recta. ¿Cómo debe quedar la espalda? Yo siempre le explico a las personas y es que no debe ser esta postura donde estés forzando la columna y donde estés aumentando ese arco lumbar. Eso no es adecuado tampoco. El rollito nos sirve siempre y cuando sea de tamaño moderado. Listo, ahora pasemos a otro tema y es justamente quienes retornaron a sus clases. Y nos da una angustia tremenda cuando vemos a los niños que llevan el libro, el otro libro, el cuaderno, el otro cuaderno y unos pesos impresionantes. Claro, hay quienes tienen la posibilidad de comprar maletas con rueditas, pero hablemos de lo que significa cargar la maleta. Se debe cargar, dado que puede haber peso, entendiendo que puede haber peso, con las dos tiritas o con una, porque las mujeres también cargamos los bolsos y es un bolso gigantón y uno tratando de salir disimulado divino, ¿no? Que no se le tuerza la espalda. ¿Cómo hacer ahí? Mira, en el caso de los niños es muy importante que los papás tengan en cuenta que las maletas deben pesar máximo entre el 10 al 15% del peso del menor. Okay. Eso debe ser un parámetro fundamental, por lo que acabas de mencionar. Vemos niños muy pequeños con maletas muy grandes, lo que implica que lleven más peso. Pero, a ver, un niño, 40 kilos, sus libros o su maleta debería 4 kilos pesar. Exactamente, wow, aproximadamente 4 a 4.5 kilos más o menos. 4 kilos, es poquito, hay que buscar libros más delgados. ¿Sabes qué pasa? Los colegios afortunadamente tienen la opción de tener los lockers o los casilleros donde ya los niños pueden dejar material para los siguientes días de estudio. ¿Y el bolso? ¿Cómo manejar el tema del bolso? Sí se debe cargar así, mejor el cruzado, el de 2 tiritas, al estilo pues maleta tradicional. Mira, para el tema de los niños como tal, importante también tener en cuenta la contextura de mi hijo. No es lo mismo si mi hijo es un niño delgado, que no tiene mucha masa muscular, así de pronto es un niño que es un poco más acuerpado, ¿sabes? Okay. Eso también es importante. En el caso de las mujeres, las carteras. Importantísimo, cargar solamente lo que necesitemos, porque nosotras las mujeres cargamos cosmetiquera, agenda, el iPad, un libro, sabes, muchas cosas. Lleva solamente lo que necesites para permitir que el peso de tu cartera o de tu bolso sea liviano. Aplica también para nosotros los adultos, la maleta siempre con las 2 tirantas, siempre. Okay. En caso de llevar portátil, por ejemplo. En caso de llevar portátil, sí. Pasemos al tema del calzado. Porque algunos ya nos quedamos, digamos, con los tenis y añorábamos tener sobre todo las pantuflas en casa, que nos sirvieron tanto durante la pandemia. Pero el retorno ha sido difícil, sobre todo para las mujeres por el tema de los tacones, incluso para los niños, por el tema del zapato y los hombres también, nuevamente con estos zapatos que en muchos casos son incómodos. Mira, en las mujeres es a veces un poco complejo hablar del tema de calzado. La recomendación básica es no utilizar estos calzados que vienen en punta, ¿sabes? Este calzado a lo largo de los años lo que genera es un daño a nivel óseo en las estructuras del pie, en las estructuras del tarso, porque lo que hace es apiñar o apretar todas las estructuras primarias de nuestro pie. Ahí es donde las mujeres, no sé, que actualmente pueden tener 70, 60 años, sufren de algo que médicamente se llama hallux valgo, pero que conocido en nuestro argot popular es el juanete. Ah, claro. Por el uso de ese tipo de calzado. Y el tacón, realmente, claro, sabiendo que no es lo más recomendable usar tacón, ¿cuál podría ser una medida aceptable? Porque mira, te quiero confesar que hay otras mujeres que, contrario a la mayoría, dicen, es que si yo sin tacones no puedo. ¿Por qué? Porque me gusta caminar en tacón, porque el zapato plano me hace doler el pie y me hace doler la columna. Mira que esto tiene mucho que ver y está bastante asociado con la pisada que tenemos. Okay. También le digo a las personas, y esto sucede porque muchos pacientes llegan a consulta con dolor de columna que no está relacionado directamente con la columna. Aquí, ¿qué pasa? A veces, en algunas ocasiones, las personas tienen deficiencias en su pisada, pie plano, pie cabo, donde el arco está aumentado en exceso y esto hace que te duela la espalda. Entonces es importante, uno, saber cuál es el tipo de calzado que se me ajusta. Hay personas, como tú lo dices, si yo tengo pie plano, zapato tenis, fatal. Ok, y ahí también viene otra descripción de los zapatos, incluso los deportivos, si uno es pronador o supinador. Exacto. Entonces también habría que hacer un diagnóstico sobre cómo está caminando uno, porque efectivamente esos dolores de la espalda pueden ser derivados de una mala pisada.
Esto va muy relacionado con las personas que realizan algún tipo de actividad deportiva. Lo que acabas de mencionar, verificar cuál es el calzado que más se me ajusta. Si yo tengo esa pisada pronadora, que es hacia adentro, que es muy típica en los pies planos. O la pisada supinadora, que es cuando yo piso hacia afuera. Y hay otra preguntita que me estaban haciendo respecto al balón, al uso del balón, porque ya volviendo al tema del computador, si se vale la pelota de pilates, si funciona como reemplazo de la silla, donde la gente cree que está ejercitando su core y está maravilloso, como que bailando, mientras la espalda se está recargando. Después de la pausa nos responde si funciona entonces el tema del balón. Posturas adecuadas para evitar maltratar nuestra columna, nuestra espalda y por supuesto buscar un bienestar ahora que estamos también con los computadores de manera tan cercana. Entonces, antes de la pausa hablábamos del tema del balón. El balón como de pilates, ese grandote de plástico, y muchas personas consideramos que era la solución perfecta para mantener un equilibrio. Entonces uno dice, pues vamos apretando el core, vamos haciendo un poquito de ejercicio y vamos trabajando en el computador. ¿Eso es bueno? Mira, el uso del balón, como cualquier estrategia o cualquier técnica, tiene que ir muy de la mano con una capacitación para la persona que lo va a utilizar. En este caso, de repente hay algunas empresas que lo pudieron utilizar o algunos funcionarios en casa que lo pudieron utilizar. ¿Cuáles son las recomendaciones acá? Tener un balón firme, ¿sabes? No es lo mismo que tu balón esté muy bien inflado a que de repente tenga... Un poquito desinflado, claro, y entonces uno ahí también se va como medio divirtiendo y la verdad es que uno se cansa muy rápido. Te vas a cansar más y efectivamente nos puede ayudar más con el tema de fortalecimiento, pero si estás en un proceso de debilidad donde vienes de ser sedentario a usarlo, vas a terminar más cansado. Y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para una silla adecuada en materia de dimensiones, digamos, de manera general? Bueno, una silla adecuada puede ser la que te dé soporte en toda la espalda, ¿sabes? No estas sillas que de pronto nos den soporte solamente hasta la mitad. Y esta hago la aclaración cuando pasamos más de 2 horas frente a nuestro puesto de trabajo. Es una silla que nos dé buen soporte en la espalda, una silla que nos permita los 90 grados de cadera, es decir, que yo tenga un ángulo recto acá de mi tronco con respecto a mi cadera y también que me permita 90 grados de mi pierna con respecto al resto de la pantorrilla. ¿Listo? Siempre 90 grados va a ser un ángulo adecuado para cuidar la columna. Listo. Y para cerrar, justamente nosotros queremos hablar de ese ejercicio que nos decías. Efectivamente, lanzarse a tocar los pies no es recomendable, pero si ya empieza un poquito de molestia, un poquito de dolor, ¿cuál podría ser? Incluso también al dormir, porque también nos han dicho que toca con un cojincito a la mitad. ¿Eso es bueno, eso es malo? Mira, importantísimo que tengamos en cuenta este estiramiento, como lo mencionabas, ya está abolido, ya no lo realizamos, solamente lo realizamos en consultorio para realizar una prueba diagnóstica únicamente. Perfecto. Entonces, ¿cuál es mi recomendación como fisioterapeuta? Llevamos la frente, siempre que estemos sentados, llevar la frente a las rodillas y abrazar las rodillas por debajo, ese es maravilloso. Listo, ese como ejercicio. Exacto. Y para dormir, para aliviar esa molestia de pronto que nos da, porque quienes dormimos profundamente, se nos olvida cualquier postura y al otro día, pues claro, uno dice, yo creo que dormí muy mal, estaba muy mal acomodada, pero entonces han recomendado lo del cojincito. ¿Eso funciona? ¿Una almohada, un cojín? Mira que la almohada o el cojín nos da, lo que permite es que podamos tener un balance en la columna, ¿sabes? Que cuando yo duermo de medio lado, lo que va a suceder, sobre todo en personas que ya tienen problemas o patologías como hernias discales, compresiones del nervio ciático, va a permitir que mi pelvis esté completamente alineada con mi columna porque genera una abertura de la pelvis como tal, entonces perfecto la almohada entre las piernas al dormir. Entre las piernas al dormir, sí. Digamos cuando uno está acostado de lado para que la cadera mantenga esa alineación. Exactamente. Listo. Sí. ¿Es recomendable dormir boca abajo, boca arriba? ¿Cuál postura sería mejor para aliviar un dolor de espalda? Bueno, mira que esto también es algo tan personal porque hay personas que aman dormir boca abajo, por ejemplo. Sí. Pero boca abajo es una de las posturas menos recomendadas porque lo que haces es aumentar la lordosis, es decir, la curvatura, haciendo que se vuelva mucho más cóncava, mucho más hueca, por llamarlo de alguna manera. Y también porque cuando estás boca abajo lo que sucede es que la columna cervical se rota.
Claro, para poder respirar. Exactamente, entonces estas posturas pues no son tan adecuadas. Siempre que vayamos a dormir de lado, almohadita y una almohada también en el cuello que permita que tu columna cervical, que el cuello pues esté totalmente alineado. Pues muchísimas gracias. Ella es Alexandra Forero, fisioterapeuta, especialista, como ustedes han escuchado, en manejo de columna, seguridad y salud también en el trabajo. Ustedes, gracias por acompañarnos en Más Salud en tus Manos, y tenemos para compartir con ustedes recomendaciones para tener en cuenta ahora que muchos continuamos con el teletrabajo. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de desarrollar teletrabajo para evitar que su salud física sufra complicaciones. Lugar de trabajo. Adaptar el computador de frente y con la pantalla a la altura de los ojos. La mesa en la que se ubica no debe ser muy alta para no cargar en exceso el cuello y los hombros. Una silla con respaldo y cómoda es esencial. Postura. La mejor postura es trabajar en una silla con las rodillas a la misma altura de las caderas, apoyando la espalda en el respaldo y con los pies tocando el suelo. Pausas. Hacer pausas cada hora para moverse, relajarse y retornar al trabajo con la atención renovada.